Sotelo y a Maggie Correa, que están prontos para comenzar entonces la tarde en casa. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué Muy pasó? bien. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con el Pepe Irazábal? ¿Al final Está- es grave? No es grave, no. Creemos que no es grave. Él ya tiene algunas cuestiones graves, pero bueno. Bueno, pero eso es crónico, quiero decir. Estará un poco pachucho con estos fríos. Después me critican a mí Sí. porque me abrigo mucho. Es verdad. Sos una cosa que siempre tiene frío. Bueno, Sí. ¿vieron? Acá De todas están las maneras- consecuencias. De todas maneras, el calorcito se avecina en estas horas, ¿eh? Sí, Porque va a sí, aumentar de forma gradual la temperatura, por lo menos hasta el jueves. Hasta el jueves 22, 25 grados de máxima Exacto. previsto para las próximas 48 horas. Así Sí, que sí, les vale. vamos a entregar una tarde muy linda aquí en Montevideo que se despejó, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a ver, recién escuchaba agresiones a personal de la educación aquí en Montevideo, agresiones a funcionarias del BPS en Juan Lacase. Hay un paro Sí. dispuesto también por los trabajadores del BPS por este tema. Allí va a estar Anabela Aparicio. Y aquí en estudio ya está con nosotros Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte, que le va a hacer un planteo a la Junta Departamental por la preocupación o el rechazo de la Cámara ante la apertura del registro de choferes de aplicaciones, la más conocida de las cuales es Uber, pero bueno, hay varias aplicaciones, porque obviamente esto puede mermar o entienden que puede complicar la situación de otras modalidades de transporte público, particularmente del taxímetro. Claro, Que hay un paro además del taxi. Además, a partir de claro. las 4 Hay de un la paro. tarde. Exactamente, esto se contradice con el estudio que presentó la Intendencia, hablando de que el mercado de alguna forma puede sostener más oferta y que necesitaría más oferta de estos servicios, ¿no? Habría que ver entonces cuál es la posición, ¿no? Teniendo en cuenta estas evaluaciones que se hacen también en referencia al transporte de Salgado. Exactamente. Muy bien. Bueno, Nos Caro, dejamos. Bueno, nos vemos y mañana. Muy buenas tardes. Suerte al Pepe, que se recupere. Le mandamos saludos. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. También tendremos informes sobre la utilización de edulcorantes no calóricos en personas con diabetes. Hay datos oficiales, más que oficiales, datos con respaldo, con evidencia científica que maneja la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Vamos a recibir al doctor Enzo Pereira, que es especialista en diabetología, para ver cuáles son los resultados. ¿Y cuántos temas de salud que son importantes abordar a lo largo de estos días, sobre todo las personas con diabetes, ¿no? Que uno a veces dice, lo solucionan de una manera tan fácil, no se maneja de una manera tan fácil, igual que los celíacos, igual que Sí. todas estas personas que tienen limitaciones a la hora de alimentarse. Bueno, pero está pronta Anabela Aparicio. Por otro tema, que es los datos del Ministerio del Interior, delitos durante 2018, aumento de los delitos, y esto ha generado repercusiones políticas de distinto tipo. Allí está Anabela con Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario y asesor del Partido Nacional en estos temas. Anabela, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, May. Buenas tardes para todos. 10 homicidios cada 100.000 habitantes es lo que la Organización Mundial de la Salud considera como una epidemia para un país. Aquí en Uruguay, según los datos que el ministro Eduardo Bonomi dio ayer, hay 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Esta cifra duplica la cifra que se registra en Argentina, para tener una referencia. Y, bueno, en Brasil, por ejemplo, que es uno de los países más violentos en Latinoamérica, tiene 30 muertos cada 100.000 habitantes. Todo esto como para tener una idea de cuál es la situación que en Uruguay se está registrando en base a los datos que el ministro Eduardo Bonomi dio anoche, que también reflejó un aumento en la cantidad de homicidios de casi el 50%. Se registraron 414 homicidios en lo que fue en todo 2018. Un aumento también casi del 40% en cuanto a las rapiñas, y hubo un aumento en torno al 20% de los hurtos. Para evaluar estas cifras, para entender un poco estas situaciones, que estamos con el ex comisionado parlamentario, tal como tú lo dijiste, Gerardo, Álvaro Garcés, quien hoy es asesor en seguridad del Partido Nacional, del sector Todos. Garcés, buenos días. Bueno, ¿cómo se analizan o cómo se evalúan estos resultados, estas cifras? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Con honda preocupación. Yo creo que las cifras del Ministerio del Interior tienen que ser analizadas partiendo de la base que los homicidios constituyen un indicador fiable en la medida que cuando se produce una muerte violenta, por cualquier camino o por cualquier vía, esta llega a conocimiento de las autoridades. Es decir, la cifra oculta o la cifra negra, lo que no se conoce,
es mínimo, es prácticamente inexistente. En el caso de los hurtos y las rapiñas, la situación es diferente, porque se trabaja en base a los delitos que son denunciados y cuya clasificación no conocemos exactamente los criterios, porque en muchas situaciones hay gente que nos dice, yo fui a denunciar un hecho que para mí es rapiña, que de acuerdo al Código Penal lo es, y me lo terminaron categorizando administrativamente como un hurto, por ejemplo. Entonces, el indicador por excelencia nos hace sonar todas las alarmas. Como usted muy bien decía, las cifras implican una epidemia. Y lo que más me preocupa es la actitud que asume el Poder Ejecutivo y en particular el Ministerio del Interior cuando relativiza las causas o intenta transferir la responsabilidad a terceros actores, siendo que tienen una responsabilidad propia, indelegable, indiscutible. El Código del Proceso Penal, el nuevo código, es uno de los motivos que alega el Ministerio del Interior que puede haber generado este aumento. ¿Usted qué le parece que generó este aumento? No, lo que generó este aumento es yo diría, la política de la seguridad y el fracaso de la política de seguridad. Cuando se nos dice que en realidad lo que aumentó son los ajustes de cuentas y no los homicidios vinculados a la rapiña, es una desagregación muy curiosa, es un análisis muy curioso, porque en definitiva todas son muertes y además cuando hay violencia entre sectores, sea de entre grupos mafiosos o entre particulares en cualquier situación, hay siempre una omisión del Estado. Es decir, cuando el Estado no tiene el control territorial, cuando no ejerce las tareas de prevención y represión del delito adecuadamente, a pesar de tener todos los medios, desde presupuestos, funcionarios, recursos técnicos, todo está dado como para ejercer adecuadamente esa tarea de prevención y de represión del delito e impedir que haya una especie de vía libre para la justicia por mano propia, que es lo que está ocurriendo. Ahí hay responsabilidad directa del Estado a través del Ministerio del Interior. Me preocupa como ciudadano y como alguien que está trabajando estos temas de seguridad, la trivialización o la banalización de todo lo que está pasando. Es decir, la culpa siempre es de otro, es el factor noviembre, la culpa la tiene el código, la culpa la tienen las víctimas, la culpa la tiene la prensa que magnifica, pero en realidad no hay una autocrítica y sobre todo no hay un cambio de rumbo y eso es lo más preocupante. A su criterio, ¿qué sería la medida adecuada para tomar para mejorar esta situación? Bueno, cambiar nada más ni nada menos que cambiar la política de la seguridad que se viene aplicando en los últimos años y que es la directa causa de toda esta situación que se está viviendo. Si hay la cantidad de delito que existe es porque se perdió el control territorial, se perdió en buena medida la autoridad bien entendida, que es el ejercicio de la ley. Se nos presenta ahora como supuesto ejemplo de buena práctica los operativos que se están realizando. Yo creo que los operativos son insuficientes, no mueven la aguja, son tardíos, se debieron hacer mucho antes. Y sobre todo me parece que son algo así como la materialización o confesión del fracaso. Porque cuando el Estado tiene que ir en una especie de malón, con un operativo de alta intensidad y satura un determinado barrio y marca fuertemente la presencia, después se retira y vuelve a hacer lo mismo prácticamente, es porque antes perdió el dominio y el control de la situación. Y reitero, aquí hay un error de concepto muy profundo cuando hace años se nos decía a todos que en realidad el problema del narcotráfico era una cuestión de crimen organizado y que el narcomenudeo en realidad era un problema social. Se nos decía que si se atacaba el narcomenudeo en realidad se iba a generar un problema mucho peor, porque al poner preso al jefe de ese pequeño grupo se estaba afectando a toda la familia. Bueno, lo que se hizo fue entregar el territorio, lo que se hizo fue entregar todas las posibilidades para que los que eran chicos se volvieran medianos y los medianos se volvieran grandes. Tenemos una pregunta desde Piso, Magdalena Correa, quería consultarle algo, May, comentame. Si era en base a la pregunta que le hacías de en qué se ha equivocado el Ministerio del Interior y sobre todo qué propuestas concretas para reprimir el delito tiene el Partido Nacional, él como asesor en materia de seguridad, porque mencionó algunas, por ejemplo, que el Ministerio decía que los operativos, o se celebraban los operativos por parte, sobre todo de seguridad, convivencia y seguridad ciudadana, como ha hecho Leal. Él decía que esto era como dar cuenta que los delitos se habían efectivizado, pero que en realidad no se había previsto, no sé. Quiero consultarle eso concretamente. ¿Cuáles son las políticas puntuales que se plantean para prevenir el delito que tiene el Partido Nacional?
algo que estábamos conversando ahora. ¿Qué medidas puntuales ustedes están viendo como para proponer desde el punto de vista programático, programa de gobierno de la calle Pou para, bueno, combatir esta situación? El anuncio del programa completo de gobierno se hará el próximo 8 de abril, pero yo estoy en condiciones por lo menos de adelantar alguna de las líneas de dicho programa. Hay una cuestión esencial. Si usted tiene una policía grande en tamaño, equipada, que tiene vehículos, ¿cómo es posible que obtenga los peores resultados de la historia en materia de control del delito y de la represión del mismo? Acá hay una cuestión que es elemental, y es que hay que darle a la policía todo el respaldo político, jurídico, para que pueda cumplir eficazmente su labor. Y eso parte de una señal muy clara que debe dar el Poder Ejecutivo. Yo creo que a esta altura no lo va a dar, porque han mantenido el mismo ministro, el mismo equipo, la misma política, y esa política justamente le ha quitado el respaldo a la policía. ¿Usted se refiere a reformar el Código de Proceso Penal, por ejemplo? Bueno, la reforma del Código del Proceso Penal sin duda, pero estaba apuntando básicamente a medidas de tipo policial, fortalecer la prevención y la represión del delito. Para eso entendemos que es indispensable mejorar y rever la legislación profesional. Algunas cuestiones concretas de la ley de procedimiento, pero hay un punto que para nosotros es clave, y es la revisión de la legítima defensa. Puede ser el cumplimiento de la ley, es decir, las causas de justificación que prevé el Código Penal, para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tengan el respaldo necesario para intervenir en las situaciones que es indispensable hacerlo, con la prontitud y la firmeza y en toda la medida. Eso es algo que ya el sindicato policial está reclamando y está elaborando incluso un proyecto de ley para presentar al Parlamento para reformar lo que es el tema de la legítima defensa. No sé, ¿ustedes se han reunido? Sí, recordemos que el proyecto de legítima defensa presunta lo presentó el senador Lacalle Pou. Antes ha habido otros proyectos no exactamente similares, pero parecidos. A nosotros nos pareció muy interesante que los sindicatos policiales tuvieran la misma visión que nosotros, que estuvieran dispuestos a plantear la revisión de esa legislación profesional. Y yo quiero decirlo con toda claridad para la audiencia, no se trata aquí de establecer un vale todo y que la policía salga a balear a todo lo que se mueva. No es eso, se trata de cumplir la ley dentro de lo que la Constitución y la ley establecen. Bien, bueno, Álvaro Garcés, muchísimas gracias por su tiempo. Compañeros, por aquí es todo y bueno, les invitamos a unos minutos, una pausa y ya volvemos con más de La Tarde en Casa.